Buenas tardes a todos. Empezamos hoy la tercera lección del tema de probabilidad. Hemos visto lo que era un experimento aleatorio y cómo relacionado con estos experimentos introducíamos el concepto matemático de probabilidad. Hemos visto que era un suceso como un conjunto de resultados del experimento aleatorio y hemos visto algunas relaciones entre las probabilidades de distintos sucesos. Después hemos introducido un nuevo concepto, el de probabilidad condicionada, y hemos visto un par de teoremas relativos a probabilidades condicionadas. Hoy vamos a introducir la idea de distribución de probabilidad, que es la representación matemática de un experimento aleatorio. Vamos a ver cómo se hace esto. Bueno, vamos a ver qué es una distribución de probabilidad. Como hemos visto, decimos que una distribución de probabilidad es la representación matemática de un experimento aleatorio. ¿Qué necesitamos para describir matemáticamente un experimento aleatorio? Pues necesitamos dos cosas. En primer lugar, pues la variable aleatoria. En el tema anterior vimos que se entiende por espacio muestral, el conjunto de resultados, ¿no?, del experimento. Pues la variable aleatoria es una variable que toma como valores los resultados del experimento aleatorio. Puede ser de dos tipos. Puede ser discreta si toma un conjunto finito de valores, o puede ser continua si toma todos los valores de un experimento. Por ejemplo, al tirar un dado tenemos la variable aleatoria discreta que puede tomar los valores 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si tomamos una variable que sea por ejemplo, el tiempo que tardamos en esperar al autobús, pues ya puede tomar infinitos valores, digamos que los valores entre 0 y 5 minutos o alguna cosa así. Bueno, pues toma los valores comprendidos en un intervalo. Entonces la variable se llama continua, infinitos valores, ¿no?, los de un intervalo. Y una vez que hemos definido los posibles resultados del experimento mediante la variable aleatoria, pues hay que asignarle probabilidades a cada uno de estos valores. Entonces hay diferentes maneras de hacerlo, pero en cualquier caso necesitamos una función de probabilidad. Vamos a distinguir ahora entre las variables discretas y continuas para ver cómo se asignan las probabilidades en los dos casos. Bueno, vamos a ver en primer lugar una distribución de variable discreta. Hemos dicho que la variable aleatoria se suele representar con una letra mayúscula, pues puede tomar un conjunto finito de valores. Entonces, la función de probabilidad, bueno, se le suele llamar a la función de probabilidad P de F. Bueno, esto es la función de probabilidad de la distribución, pues ya se sabe que en inglés ponen todas las letras al revés, pues es la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor x. La función de probabilidad en el punto x es la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor de x. Esta es la manera que se suele representar habitualmente. Al principio resulta un poco chocante, pero luego es práctica. No es la única manera de representar la probabilidad de los distintos valores de la variable aleatoria. Se puede utilizar también lo que se llama la función de distribución, o CDF, que representa probabilidades acumuladas. Es decir, esta función es la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores menores o iguales que x. Bueno, las dos funciones sirven igualmente, se puede obtener una de otra. Es decir, si conocemos esta, pues podemos hallar esta sumando las probabilidades de los valores que son menores que x, y si conocemos esta, pues por diferencia también podemos conocer las probabilidades. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a ver este experimento aleatorio y vamos a ver cómo se describiría mediante una variable aleatoria y una función de probabilidad. Tenemos una moneda y la lanzamos 4 veces y contamos el número de caras. Es decir, la variable aleatoria es el número de veces que sale cara. Puede salir, si la lanzamos 4 veces, pues puede salir 0 caras, 1, 2, 3 y 4. Bueno, si la moneda es equilibrada, las probabilidades son estas. No sé si queda claro por qué son esas. Es la probabilidad de sacar 0 caras
Vamos a ver de dónde sale esto. Vamos a ver un momento. Vamos a ver la probabilidad de sacar 0 caras. Es decir, la probabilidad de sacar 4 cruces. Cruz, 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 cruz. Bueno, como los lanzamientos son independientes, pues será probabilidad de sacar cruz el primer lanzamiento, probabilidad de sacar cruz el segundo, probabilidad de sacar cruz el tercero y el cuarto. Es decir, un medio por un medio por un medio por un medio igual a un 16avo. Bueno, la probabilidad de sacar una cara puede ocurrir de 4 maneras. Que salga cara el primer lanzamiento y cruz los siguientes, luego que salga en el segundo, que salga en el tercero o que salga cara en el cuarto. Bueno, cualquiera de estas posibilidades tiene la probabilidad, por ejemplo, de la primera, que salga cara cruz, cruz y cruz, pues que salga cara el primer lanzamiento sería un medio, que cara cruz el segundo un medio, que salga cruz el tercero un medio y un medio, de manera que esto quedaría un 16avo. Un 16avo para cada una de estas posibilidades, de manera que la probabilidad de una cara es igual a 4 16avos. Bueno, de la misma manera para dos caras, pues habría estas posibilidades. Las dos primeras caras, luego así, la primera y la tercera, la primera y la cuarta, luego cruz, cara, cara, cruz, cruz, cara, cruz, cara y cruz, cruz, cara, cara. 6 posibilidades. Cada una de estas tiene 16, un 16avo de probabilidad, pues la probabilidad de dos caras es 6 16avos. Y de la misma manera las otras. Bueno, si habéis visto lo que expliqué de combinatoria, pues de cuántas maneras, hay 4 posiciones, de cuántas maneras se pueden poner las dos caras. Combinaciones de 4 tomadas de 2 en 2. 4 por 3, 12, entre 2, 6 maneras. O sea que esto lo podemos sacar por combinatoria. Bueno, pues así tenemos estas probabilidades. Esta sería la manera de distinguir, de definir la distribución esta de probabilidad. Bueno, pues vamos a ver otro ejemplo. Bueno, la función de distribución de 0 se obtiene sumando, o sea que la función de distribución, la probabilidad de que x sea menor o igual que 1 sería 1 y 4, 5 16avos. La que sea menor o igual que 2 sería 1 y 4 y 5 y 6, 11 16avos, etc. O sea que la función de distribución se puede obtener de esta sumando. Bueno, vamos a ver otro ejemplo de una distribución de variable discreta. Vamos a suponer ahora que tenemos eso, en una caja 3 bolas blancas y 5 bolas negras, ahí revueltas, y se extraen al azar 3 bolas sin reemplazamiento. Y vamos a contar, la variable aleatoria va a ser el número de bolas blancas extraídas. Como sacamos 3 bolas, pues puede ser 0, 1, 2 o 3 bolas blancas extraídas. Bueno, pues la variable aleatoria está formada por estos valores y las probabilidades son estas que aparecen aquí. Por ejemplo, bueno, se puede uno pensar por qué sale esto, un poco mirando esto es lo mismo. ¿Cuál sería la probabilidad de 0 bolas blancas? Pues que la primera sea negra, la segunda negra y la tercera negra. ¿Cuál es la probabilidad de 3 bolas negras? Que salga la primera negra sería 5 octavos, 5 entre 8. Que sea, como no hay reemplazamiento, que la segunda sea negra sería 4 entre 7 y que la tercera sea negra sería 3 entre 6. Que haya una bola blanca, pues puede ser la primera, la segunda o la tercera. Bueno, yo creo que lo podéis calcular vosotros, estos números. Esta sería la distribución de probabilidad correspondiente a este experimento. Queda pendiente calcular estas probabilidades.
Bueno, vamos a ver cómo se puede describir de una manera resumida pues una distribución de probabilidad. Lo mismo que la variable estadística se resume pues con la media, la desviación típica, la varianza, la mediana, todos estos datos, se puede hacer lo mismo con la distribución de probabilidad. Y el concepto es el mismo, interpretando la probabilidad como frecuencias relativas. Entonces, definimos si tenemos esta distribución de probabilidad con la función de probabilidad, estos valores de la probabilidad, la media se llama también valor esperado o a veces esperanza matemática. Lo que pasa es que la palabra esperar en español es un poco, en fin, eso de que se diga con la misma palabra, lo de esperar el autobús, como esperar que suceda algo, o esperar que tener un resultado. Bueno, esa es una palabra que se emplea en unos sentidos muy diferentes y que es muy confusa. Por eso lo de esperanza matemática, pues a mí no me gusta mucho ese. Pero bueno, valor esperado o media está bien. Es el producto de las probabilidades por los valores de la variable aleatoria. Esto quiere decir sumar, multiplicar p sub 1 por x sub 1 más p sub 2 por x sub 2 más p sub 3 por x sub 3. Bueno, todo esto te da la media o valor esperado. La varianza mide si, trata de distinguir si los valores obtenidos están muy alejados de la media o son cercanos. Por eso se halla la media de este valor, de los x sub i de estos valores menos el valor esperado. Si no le basamos al cuadrado saldría 0, porque unos se van por la derecha, otros por la izquierda y habría valores positivos y negativos y al final saldría 0. Bueno, pues se eleva al cuadrado para evitar esto y esta suma se llama varianza. Igual que en el caso de la estadística, que seguramente habréis estudiado, hay dos maneras de calcular la varianza. Por esta fórmula, calculando la media de estas diferencias, o bien calculando la media de los cuadrados y restándoles el cuadrado de la media, es decir, esto por esto al cuadrado, más esto por esto al cuadrado, más esto por esto al cuadrado, etcétera, y a esa suma restándole la media al cuadrado. Bueno, la raíz cuadrada de la varianza se llama desviación típica. Y ya, como os decía, pues expresa un poco si los resultados están muy cerca de la media o alejados de la media. Bueno, vamos a ver esto, pues la desviación típica. Vamos a ver un ejemplo. Con esta distribución de probabilidad que hemos visto de las monedas, vamos a ver cuál sería la media. Pues la media es esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, más esto por esto. No, pues esto, el valor esperado, lo expresamos así, de la variable estadística, de la variable aleatoria, 1/16 por 0, más 4/16 por 1, más 6/16 por 2, etcétera. Bueno, pues sale 2. Bueno, la varianza se puede hacer de dos maneras. Una manera es 1/16 por 0 menos la media, 0 menos 2, más 4/16 por 1 menos la media, más 6/16 por 2 menos la media, etcétera, ¿no? Bueno, pues haciendo estas operaciones sale 1 y podemos hacer también, para hallar la varianza por la otra fórmula, esto por esto al cuadrado, más esto por esto al cuadrado, más esto por esto al cuadrado, y luego restarle el valor esperado al cuadrado. Sería esta, la otra fórmula, esto es la media de los cuadrados, hasta aquí, menos el cuadrado de la media. Bueno, se puede comprobar que sale lo mismo. La varianza es 1 y la desviación típica, pues la desviación típica es igual a 1 también. Es la raíz de 1, que es 1. Bueno, vamos a ver distribuciones de variable continua. Vamos a ver cuando la variable aleatoria toma infinitos valores, cómo se puede expresar la probabilidad. Hay que tener en cuenta que si la variable aleatoria toma infinitos valores, la probabilidad de un valor concreto es 0. Tiene sentido solo la probabilidad de un intervalo, de que el resultado esté en un cierto intervalo. Entonces, para definir la probabilidad, la variable aleatoria vamos a suponer que toma los valores comprendidos entre A y B. Todos los valores tienen que estar ahí. Entonces, ¿cómo definimos la probabilidad? Pues mediante una función que se llama la función de densidad. Se le llama también PDF a esto.
en función de densidad o PDF, de manera que esta función, la probabilidad de que la variable aleatoria se encuentre en un intervalo x1, x2 es la integral de la función de densidad en ese intervalo. La probabilidad de que x esté en este intervalo es la integral de x1 a x2 de la función de densidad. Bueno, esto es una manera de definir la probabilidad mediante la función de densidad. Existe también la función de distribución, que son probabilidades acumuladas. Bueno, antes vamos a ver, como siempre, la suma de las probabilidades tiene que ser igual a 1. La suma de las probabilidades de todos los resultados, como todos los resultados están en A y B, pues la integral de A y B de la función de densidad tiene que ser igual a 1. Vamos a ver cómo se define la función de distribución. La función de distribución son probabilidades acumuladas, o sea que es la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual a x. Bueno, pues es decir, que todos los valores más pequeños hasta x sería, en este caso, este área, para esta función de densidad. Toda esta área, y bueno, suele ser muy práctica la función de distribución, porque luego para un intervalo, si esto es x sub 2 y esto es x sub 1, se puede calcular como diferencias. O sea que la probabilidad de que la variable aleatoria esté entre x1 y x sub 2 es la función de distribución en x sub 2 menos la función de distribución en x sub 1. Entonces se puede ver de varias maneras, gráficamente, pensándolo, es muy fácil de ver. Pero también, si recordáis del teorema fundamental del cálculo integral, si f de x es esta integral que depende del límite superior de la integral, el teorema fundamental del cálculo integral precisamente nos dice esto, que la derivada de esta función es esta. De manera que la derivada de la función de distribución es la función de densidad. Esta es una primitiva de esta. Entonces, esto que sería la integral de a a b de f de x es de x1 a x sub 2, quiero decir, pues sería la primitiva en x sub 2 menos la función primitiva en x sub 1. O sea que la probabilidad en un intervalo, cuando conocemos la función de distribución, la podemos calcular como diferencias, y así lo haremos. La relación entre la función de densidad y la función de distribución es esta. Vamos a ver un par de ejemplos de variable aleatoria continua. Bueno, primero vamos a definir la media varianza de desviación típica, que es igual, pero sustituyendo las sumas por integrales. Si el valor esperado era la suma de los x sub i por p sub i, pues aquí es, en vez de la suma, la integral de x por f de x, diferencial de x. Es el valor esperado de x y la varianza lo mismo. Se puede escribir así, la integral de x menos el valor esperado de x al cuadrado por f de x, o bien con la otra fórmula, la media de los cuadrados, x cuadrado de f de x menos el cuadrado de la media. Y, como siempre, pues la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Bueno, vamos a ver ahora el ejemplo. Vamos a suponer esta función de densidad. Una función de densidad de probabilidad que está dada así. Solo es distinta de 0 entre 0 y 2, y luego para los demás valores es 0. Bueno, queremos resolver este problema, calcular el valor de k y luego una probabilidad. Calcular el valor de k. La suma de todas las probabilidades tiene que ser 1. Quiere decir que la integral de esta función tiene que ser 1. Vamos a ver esto. La integral de esta función tiene que es, por la regla de Barrow hacemos esta integral, y tiene que ser igual a 1. Haciendo las operaciones, pues nos queda que 4 tercios de k es igual a 1, pues eso nos dice que k tiene que ser igual a 3 cuartos. Pues ya tenemos la función de probabilidad, la función de densidad. Bueno, pues esta será la integral de la función de densidad entre un medio y un cuarto, entre un cuarto y un medio. Esta probabilidad será la integral de k, que hemos visto que era 3 cuartos, y la integral entre un cuarto y un medio de esta función. Bueno, esto ya es una integral muy fácil de hacer. Calculamos la primitiva, que ya lo hemos hecho antes, sustituimos los valores por la regla de Barrow, hacemos unas cuantas operaciones, espero que estén bien hechas,
y eso sale pues un número que está muy bien, 29 partido por 256. ¿De acuerdo? Pues así una vez, si no conocemos completamente la función de densidad, hay una relación que tiene que cumplir, o sea que la suma de todas las probabilidades, la integral extendida a todo el intervalo de la función de densidad tiene que ser igual a 1, primera propiedad, y luego para que una vez que sabemos la función de densidad, calcular una probabilidad en un intervalo, pues es hacer la integral de la función de densidad en ese intervalo. Vamos a ver otra, un poquito, vamos a ver, esto un poquito más complicada, con, con, con funciones circulares y eso. Aquí las probabilidades están definidas en el intervalo 0 pi medios. Fuera de este intervalo las probabilidades son 0. La función de densidad es de este tipo, solo en este intervalo, luego 0. Bueno, lo mismo que antes, calculara eso, pues lo mismo que antes, la suma de todas las probabilidades tiene que ser 0. Vamos a ver. Bueno, la suma de todas las probabilidades tiene que ser igual a 1, vamos. Bueno, pues esta integral tiene que ser igual a 1. ¿Cómo hacemos esta integral? Pues por partes. Vamos a recordar, bueno, está hecha ya por partes, no sé si vale la pena que la hagamos. Bueno, lo voy a recordar por aquello de... vamos a ver cómo sería la integral de x coseno de x. La integral de x coseno de x diferencial de x, llamamos u a x y diferencial de u, entonces es diferencial de x. Diferencial de v es coseno de x diferencial de x, entonces v integrando es igual al seno de x. De manera que esta integral es u por v, x seno de x, menos la integral de v diferencial de u, seno de x diferencial de x, igual, pues, x seno de x, la integral de seno de x es menos coseno de x más coseno de x más c. X seno de x más coseno de x. Vamos a ver, entonces, esto... x seno de x más coseno de x. Bueno, pues de 0 a pi medios hacemos ese cálculo. Seno de pi medios es 1, coseno de pi medios es 0, y seno de 0 es 0 y coseno de 0 es 1. Teniendo en cuenta esto, pues vamos a ver, teniendo en cuenta esto, queda pi medios menos 1. Esto tiene que ser igual a 1, pues de aquí sacamos a. A es 1 partido por pi medios menos 1, multiplicando numerador y denominador por 2, queda 2 partido por pi menos 2. Bueno, vamos a ver la función de distribución. Bueno, vamos a ver esto. Vale la pena, yo creo, ver un poco de dónde sale lo que vamos a ver. ¿Cómo es esta función? Esta función, bueno, x coseno de x es así. Bueno, entre 0 y pi medios. Bueno, en 0 vale 0, luego vas aumentando y luego en pi medios vale 0, porque coseno de pi medios es 0. Luego es esta. Entonces, la función de distribución es este área, ¿no? La integral desde 0 a x de la función. Luego, esto para x menor que pi medios. Esto es pi medios, ¿no? Para x mayor que pi medios, como esto es 1, pues la función de distribución es 1. O sea, ya la función de distribución para x, esto es pi medios. Pues para x mayor que pi medios, la función de distribución es 1. Bueno, pues vamos a hacer los cálculos que aparecen aquí. Es la integral de 0 a x, que es, bueno, el valor de a por la primitiva, que la hemos calculado antes. Bueno, de 0 a x, pues es esto. En x, pues es x seno de x más coseno de x, y en 0, esta parte es 0 y coseno de 0 es 1, pues este 1. Esta es la función de distribución. Como hemos dicho, para x mayor que pi medios, ya la función de distribución es 1. Esto es válido para x hasta pi medios. Bueno, esto. Y ahora, para la probabilidad de esta x menor que pi cuartos, pues basta pues sustituir en la función de distribución, que la acabamos de calcular, x por pi cuartos. Pues esto,
x menos pi cuartos, pues la función de distribución. Bueno, en las distribuciones de probabilidad de variable continua menor o menor o igual es lo mismo, porque un punto, su probabilidad es cero. Que añadamos un punto o quitemos un punto para calcular la probabilidad no importa. O sea que esto que en un sitio he puesto menor igual y en otro menor es de exactamente lo mismo. Bueno, pues sustituimos y bueno, pues haciendo las operaciones, no sé cuánto sale esto, pues aproximadamente 0,460. Bueno, pues ya hemos visto la función de probabilidad de variable continua. Pues con esto terminamos la lección esta y bueno, ya solo para despedirme decir que bueno, solo queda como la cuarta parte de probabilidad, o sea que ya estamos terminando. Espero que no es fácil este tema, hay que insistir un poco, saber bien, esto es las generalidades que hemos visto de distribuciones de probabilidad son importantes. Lo que nos queda es dos distribuciones concretas. Vamos a ver una distribución de variable discreta, la que llamamos distribución binomial, y otra de variable continua, la distribución normal. Bueno, pues aplicaremos estas distribuciones, veremos cuándo se pueden usar y bueno, no os perdáis la próxima lección. Hasta pronto.